Fabricio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, va? ¿cómo te va? Bien, justo te estaba escribiendo un mensaje, no te quería molestar por si estás haciendo algo. Cuando vos me termines con la asistencia y creo, cuando vos me digas, yo estoy listo para arrancar. Sí, sí, ya podés arrancar. Cuando gustes, no hay problema. Dale, perfecto, excelente. Muy bien. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Gambós, ya nos hemos visto en una clase anterior sobre ventilación mecánica. La clase que vamos a tratar el día de hoy va a ser una clase relativamente corta que va a tratar sobre monitoreo intraoperatorio, obviamente. Es algo relativamente corto y sencillo, no obstante, si tienen alguna duda o alguna pregunta que les surge en el medio de la presentación, me van interrumpiendo y lo vamos charlando, ¿sí? Yo les había mandado un material para que puedan ver, ahora lo vamos a ver un poco, vamos a ver la primera parte relativamente rápido porque es algo bastante sencillo y vamos a detenernos un poquito en un par de temas en particulares que me interesan que les queden un poco más claros, ¿sí? Bueno, bien. Compartir pantalla.
Perfecto. Bueno, muy bien. Como les comentaba hoy, la clase trata sobre monitoreo, ¿sí? Específicamente, dentro del monitoreo tenemos que saber que siempre vamos a estar hablando sobre el monitoreo que vamos a realizar nosotros específicamente dentro del quirófano. ¿Por qué se realiza el monitoreo dentro de una cirugía o dentro de un procedimiento, o en un procedimiento, sea dentro o fuera del quirófano, mientras se realiza una anestesia? Básicamente para controlar la homeostasis, es decir, corroborar que todos los parámetros del paciente estén dentro de de los, de los valores que se consideran normales o habituales para ese procedimiento, y en caso de detectar algún tipo de anomalía, poder tomar una decisión, ¿sí? Diagnosticar una situación que que le pueda generar algún daño al paciente y modificarla, ¿sí? Básicamente ese es el objetivo del monitoreo, ¿sí? ¿Cómo se realiza el monitoreo? Básicamente a través de lo que son como su nombre lo indica, los monitores. Hay que tener en cuenta que el monitor, o sea, cualquier monitor, siempre que hablemos de cualquier aspecto del monitoreo, y esto les tiene que quedar súper claro, es un asistente, es un instrumento, ¿sí? El monitoreo, perdón, ahí prendí una luz para que se me vea mejor. Un monitor, perdón, no hace diagnósticos y no toma decisiones con lo que respecta al paciente. Por lo tanto, no nos sirve por sí solo, aislado de nuestro criterio clínico, de nuestro criterio médico, como un diagnóstico o para determinar un tratamiento. Bien. Monitoreo básico. Dentro del monitoreo básico tenemos, punto número 1, puse el estetoscopio. Después vamos a hablar un poquito de electro, de presión arterial y demás. Ahora los vamos a ir viendo un poquito y después vamos a pasar a lo que es intenté hacerlo de un orden creyente, es decir, desde lo que me parecía más sencillo hasta el tipo de monitoreo más complejo. Bien. Acá tenemos lo que es monitoreo ya más avanzado, que no vamos a utilizar en los pacientes. ¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo básico y el monitoreo avanzado? Que el monitoreo avanzado se realiza prácticamente en el 100% de los pacientes, si no en el 100% de los pacientes que vamos a tener tanto dentro del quirófano como en áreas fuera del quirófano, como puede ser una sala de imágenes, como puede ser una sala de hemodinamia, como puede ser una sala de endoscopía, ¿sí? Quiero aclararles algo. Yo, dentro de lo que les pasé un link, que es el de la Federación, de la FAR, de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia. Ahí está especificado un poco más detallado el tipo de monitoreo que se debe tener para cada procedimiento y demás. No es necesario que se lo sepan de memoria, sí, pero sí quiero que entiendan que por ahí, si bien ustedes todavía, tengo entendido, no están en la etapa en la que están yendo, bueno, con todo este tema probablemente se dilata un poco, pero no están teniendo prácticas, en algún momento las van a tener y van a ver que puede llegar a haber cierta divergencia con respecto a lo que se hace en la práctica de lo que yo estoy hablando acá. Pero bueno, sepan que hay una reglamentación que está estipulado y que ya está tipificado qué tipo de monitoreo aproximado, ¿sí?, se tiene que hacer en cada situación en particular, ¿sí? Después hay una parte de los monitores que se van a usar o no de acuerdo a dos situaciones básicamente. Primero, el criterio del anestesiólogo, sí, que considere pertinente o no utilizar una cirugía, y en segundo lugar, la disponibilidad. Yo hay monitores, por ejemplo, nosotros en el hospital en el que yo trabajo, no sé si aclaré, yo soy residente del Hospital Austral. Tenemos algunos monitores, por suerte tenemos la gran mayoría de ellos, pero hay algunos que son los más avanzados o los más complejos y los más caros en general también, con los que nos contamos o no contamos de forma rutinaria, entonces el uso es mucho más restringido. Bien. Perfecto. Bueno, tipos de monitores, como decía antes, obligatorios versus avanzados, no invasivos, invasivos, ¿sí? Y lo que les mencionaba antes, ¿cómo vamos a monitorear un paciente? Y va a depender de los antecedentes del paciente y del tipo de procedimiento, es decir, de lo que, como les decía antes, de lo que el anestesiólogo considere que debería usar, ¿sí? Y en segunda instancia de lo que tengamos disponible, ¿sí? Tanto los antecedentes del paciente como el del procedimiento los conoce el anestesiólogo, por lo tanto él va a ser el que les indique qué tipo de monitores
van a utilizar en alguna cirugía. Y les repito de nuevo dos cosas. Los monitores sirven para esto, para ver una tendencia, ¿sí? Y nos van a dar alarmas. Ahora, no hacen diagnóstico, el monitor no hace diagnóstico y el monitor no determina un tratamiento. ¿Bien? Somos nosotros los que en base a las tendencias, a la suma de monitores, ¿sí? O de valores de los monitores, vamos a tomar una determinación, vamos a realizar un diagnóstico y una determinación consecuente con el diagnóstico. Bien. ¿Cuándo debemos monitorizar al paciente? Desde el comienzo al fin del acto anestésico, lo primero que tenemos que hacer y que no debería realizarse ningún tipo de procedimiento, absolutamente ninguno, sin estos tres monitores son oximetría, ¿sí? Presión arterial no invasiva y electrocardiograma. Les vuelvo a repetir lo mismo. Los monitores son artefactos, los monitores son asistentes para el anestesiólogo, los monitores no hacen diagnóstico. Perdón que sea repetitivo con esto, pero quiero que les quede claro que nosotros tenemos que tomar en cuenta tenemos que tener una visión más global a la hora de evaluar un paciente y no solamente basarnos en un valor o confiar ciegamente en los monitores, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que son son asistentes. Con respecto a esto, el cuándo, desde el inicio al final del acto anestésico, es desde el que el paciente ingresa a quirófano hasta que se va con un grado de recuperación aceptable, ¿sí? Tenemos que tenerlo monitorizado. Pero hay algo que por ahí olvidé agregar aquí, que es que deberíamos tener un muestreo basal, o sea, un monitoreo basal del paciente antes de ingresar a quirófano, de presión arterial, saturación y un electrocardiograma, obviamente, que sería parte de la valoración prequirúrgica, pero inmediatamente antes de ingresar el paciente a quirófano, por lo menos deberíamos hacer una toma por parte del personal de enfermería o de alguien que esté destinado a tal fin, tener una medición de la TA y una medición de la saturometría del paciente. ¿Bien? Bueno. Acá tenemos un ejemplo de lo que son dos monitores. Esta es una mesa de anestesia, ¿sí? Dentro de la mesa de anestesia tenemos el monitor multiparamétrico y el monitor de la vía aérea. Sobre el monitoreo de la vía aérea voy a hacer especial mención, sobre todo me interesa hablar de la capnografía, después de curvas de vía aérea las voy a mencionar. Yo ya hablé bastante de curvas de vía aérea la clase de ventilación mecánica, pero si tienen alguna duda, no obstante me preguntan, pero no me voy a detener particularmente en esta clase, lo doy por ya charlado. Igualmente, si me tienen que interrumpir, si me quieren hacer alguna pregunta, después al final sobre ese tema en particular, al final me lo preguntan. Fíjense en cómo en este monitor, ¿sí? Tenemos esto de acá arriba, electrocardiograma, saturación, presión arterial, y más acá abajo lo que parecería ser la frecuencia respiratoria. El resto de los números no se alcanza a visualizar, pero básicamente son esos tres monitores, los tres que están arriba y no casualmente están arriba, son presión arterial, saturometría y electrocardiograma, no pueden faltar en ningún acto anestésico. Entonces, cuando ustedes se paran frente a un quirófano, para cualquier cirugía tiene que estar disponible como mínimo esos tres monitores, ¿sí? Después se le pueden sumar más, en muchos casos es mejor que se sumen más, un monitoreo mayor, ¿sí? Pero no pueden faltar estos tres. Bien, acá los tenemos de vuelta. Este es un monitor que se usa muchas veces en quirófano, se puede utilizar también algunos tipos de monitores similares, multiparamétricos para el traslado de paciente desde y hacia unidades críticas. Perdón. Y acá tenemos lo que les repetía yo ahí recién. Electrocardiograma, frecuencia, que el electrocardiograma nos va a dar la frecuencia cardíaca, pletismografía, con la oximetría de pulso aquí, la pletismografía. ¿Cuál es la diferencia entre la oximetría y la pletismografía? La pletismografía se la denomina esta curva, que vamos a ver que después nos da un montón de información valiosa. La oximetría es el número de saturación, básicamente, para que lo entiendan, o la saturación, lo que normalmente se conoce como saturación del paciente, ¿sí? Entonces, pletismografía, la curva, oximetría, la saturación del paciente. Acá tenemos la presión arterial invasiva, frecuencia respiratoria, temperatura,
¿sí? Acá tenemos dos temperaturas, fíjense que hay una diferencia entre ellas, hay que ver si están conectadas las dos o qué está ocurriendo en este paciente en particular. Presión arterial no invasiva, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias entre presión arterial invasiva y no invasiva. Bien, y esto acá no está marcado, pero es la capnografía. Bien, este es un monitor de curvas de presión, un monitor de parámetros ventilatorios, la curva de presión un tiempo, la curva flujo-tiempo, la capnografía, las concentraciones de oxígeno y de CO2, las concentraciones de gases anestésicos y las presiones en vía aérea. Sobre esto, repito, no me voy a detener demasiado, lo menciono nada más, pero ya lo hemos charlado previamente, ¿sí? Entonces, entrando en monitoreo básico, el primer monitor básico que vamos a tener, que de hecho fue con lo que primero se comenzó en anestesia, es el estetoscopio. Bien, ¿qué nos permite saber el estetoscopio? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, los ruidos respiratorios, ¿sí? Y sobre todo, nosotros en realidad, ¿para qué lo usamos más que nada en quirófano y por qué tiene que estar siempre en quirófano? Para chequear que el tubo endotraqueal esté correctamente posicionado. Electrocardiograma, ¿sí? Este es uno de los tres monitores que van a ver que siempre deberían estar presentes en cualquier quirófano, sala de hemodinamia, lo que sea que se haga, junto con el estetoscopio, para asistirnos en nuestra tarea. Básicamente, ¿qué diagnosticamos con el electrocardiograma? Arritmias, algún síndrome coronario, elevación o infra-ST y diagnóstico de ritmos de paro. ¿Sí? El electrocardiograma que tenemos en quirófano no es un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Es decir, que tiene lo que les quiero decir es, al no ser un electrocardiograma de 12 derivaciones, tiene sus limitaciones en cuanto al diagnóstico de cierta patología cardiológica específica, ¿sí? Pero para lo que nosotros realizamos dentro del quirófano, que son principalmente estos tres, sobre todo el diagnóstico de arritmias, y bueno, esperemos que nos pase poco, pero el diagnóstico de ritmos de paro y diagnóstico de alteraciones en la perfusión coronaria es sumamente útil. ¿Qué puede pasar con el electrocardiograma? Puede tener, primero, no registra, al no ser uno de 12 derivaciones, no registra todas las derivaciones completas, y puede tener cierta interferencia, sobre todo con el electrobisturí. Es muy frecuente que el electrocardiograma haga interferencia cuando los cirujanos utilizan el electrobisturí, ¿sí? Lo que nos deja un tiempo ciego. Este es un electrodo, este es un electro típico de 5 derivaciones, van a ver que en algunos lugares se usa otro electro que tiene el posicionamiento para 3 electrodos, ¿sí? Y básicamente las derivaciones están rotuladas, generalmente en inglés, es una para el brazo derecho, una para el brazo izquierdo, una para la pierna izquierda o la zona inferior izquierda, la zona inferior derecha, y uno para la región, las derivaciones anteriores, ¿sí? Bien. Perfecto. Eso. ¿Con cuál derivación nos quedamos en un electrocardiograma? Una que tenga una buena amplitud, ¿sí? Con P y R negativa. Que la P, recuerden, es la primera onda del electro, ¿sí? Y el complejo dentro del complejo QRS, el R es este pico que se ve acá, ¿sí? Entonces, tanto la P como la R, ¿sí? Tienen que ser positivas. O es lo que se recomienda en un monitoreo intraquirúrgico con electrocardiograma continuo. Después, presión arterial invasiva es súper sencillo, bueno, ya deben haber visto en algún momento, es un manguito de presión, no hay mucha ciencia con esto. Y siempre lo que les decía, es importante tener un valor basal, que se puede, en mi hospital, yo siempre hablo de previo al ingreso a quirófano, porque nosotros le hacemos un control basal previo al ingreso a quirófano. No estaría mal, sino por una cuestión de disponibilidad no se puede hacerle antes al paciente, hacerle uno de quirófano, apenas ingresa a quirófano, pero siempre se tiene que hacer uno antes de proceder a iniciar el acto anestésico, ¿sí? Profe, ¿lo interrumpo un Sí, momento? sí, decime. Le hago una consulta con respecto a las alarmas de monitoreo. Sé que lo dijo Sí, antes, pero no llegué a preguntar. ¿Son importantes? ¿Suenan diferentes? ¿Cómo las podemos llegar a estudiar? mira, la alarma, yo no les di valores de alarmas, quizás debería haberles dado un valor estándar para un adulto, pero porque de hecho no hay un valor
que yo te pueda decir, mira, el monitoreo siempre, la frecuencia cardíaca es de tal a tal, y en menos de estos valores sí o sí hay algo que está mal. No te puedo decir eso tampoco con la presión, si bien hay valores mínimos que nos indican que tenemos que hacer algo, porque el paciente es hipotenso y demás. Y bueno, con la saturación es un poquito más sencillo, porque en general todas las alarmas ahora las vamos a ver, hay dos puntos, que es la desaturación, una desaturación moderada y una desaturación crítica, que sí son valores más taxativos. ¿Cómo Los suenan las valores- alarmas? Suenan siempre igual, ¿sí? O sea, vos, si me preguntás por cómo suena, depende del monitor que tengas, es el sonido que van a hacer, eso, nada, Ah, ok. estándar, viene preseteado para cada monitor, siempre van a tener el mismo sonido. Lo que sí te modifica es que vos normalmente en las alarmas, por lo menos en los monitores que yo he utilizado, tenés dos alarmas. Una alarma primaria que, por ejemplo, en la desaturación siempre se setea que suene por debajo cuando la saturación cae por debajo de 95 o 90, y una alarma que suena de forma más intensa cuando la saturación cae por debajo de 80. Por ejemplo, nosotros la tenemos seteadas aquí en quirófano todas por estandarización del servicio. ¿Sí? Eso... si bien con la saturación es más fácil porque es más estandarizado, con otros valores, sobre todo, no sé, la frecuencia cardíaca, depende del paciente, generalmente para adultos se setea dentro de los valores normales, o sea, tiene que un paciente en una cirugía normalmente tiene que tener una frecuencia normal o un poquito más baja de los valores normales, que son entre 60 y 100 o entre 60 y 90, ¿sí? Entonces también dependen del paciente. Exactamente, las alarmas dependen, esa es la conclusión, las alarmas dependen del paciente. Si yo a un chiquito de 1 año le pongo un valor o de 6 meses le pongo para que la alarma suene cuando pasa los 90 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca, va a sonar toda la cirugía de la alarma, no voy a diagnosticar nada, no me va a servir para nada, lo único que va a generar es que el cirujano me quiera matar y que nosotros nos querramos matar, porque es insoportable tratar toda la cirugía con una alarma que suena. Ok. Depende del paciente, ¿sí? Y eso se setea antes de la cirugía, ¿no? Sí, exactamente, sí. Eso sí, no lo Pero, aclaré, pero sí, lo di medio por sentado, sí, pero sí, claro, siempre es las lógico, es alarmas, lógico. antes de conectar el paciente, tienen que estar Sí. seteadas las alarmas. Si tienen alguna duda, le consultan al anestesiólogo y ya con el tiempo van a ir... no me quiero meter mucho en eso, porque la verdad que No, sí, también, pero era una es duda un que me quedó con el tema monitoreo. en Solo sí eso. mismo, y además depende también mucho de cada anestesiólogo. Yo he visto hacer cirugía con toda la arma apagada, que me parece algo no bueno, no es algo bueno, pero bueno, eso hay anestesiólogos que le dan mayor o menor importancia y que son más o menos detallistas en el seteo de las alarmas, ¿sí? Pero básicamente depende, el seteo de las alarmas depende del paciente, ¿sí? Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Contesté la pregunta más o menos? Sí, de hecho, demasiado. Me quedó Bien, sobreentendido. perfecto. Muchas gracias. Seguimos entonces. No, por favor. Pletismografía y oximetría de pulso. Esto es fundamental. La pletismografía y la oximetría de pulso tiene, incluso hasta por todas cuestiones, tanto médicas como hasta legales, es súper fundamental, no puede faltar nunca, bajo ninguna circunstancia, no hay excusa para que en un quirófano o en cualquier lugar donde hagamos una anestesia no tengamos una pletismografía o una oximetría de pulso, ¿sí? ¿Qué monitoriza? El flujo a nivel distal. Puede ser normalmente en un dedo o puede ser también en el lóbulo de la oreja. La realidad en el lóbulo de oreja es bastante complejo, por ahí los oxímetros descartables es más fácil usarlos en el lóbulo de oreja, pero los reutilizables es un lío bastante interesante y no lo recomiendo para nada. Siempre que puedan, en el dedo. El lóbulo de oreja es la última opción. Déjenlo, sí, para casos en los que por algún motivo el padre no se puede utilizar en el dedo. Con respecto a esto, también hay que conectarlo antes de iniciar el acto anestésico del paciente. Es decir, antes de dormir al paciente, le conectamos el saturómetro, le conectamos el manguito y le tomamos la presión. Y mientras se toma la presión, le conectamos el electro. Eso debería ser el procedimiento de rutina para todos y les tendría que quedar ya medio estandarizado entre el paciente. Se sienta, saturómetro, presión y electro. ¿Bien? ¿Cómo funciona la oximetría de pulso? Es una luz infrarroja dentro del espectro de las luces, está dentro del espectro infrarrojo, perdón.
y lo que hace es medir la cantidad de oxígeno que hay en la situación distal, en este caso en el dedo. ¿Bien? Y acá tenías lo que te comentaba antes, fíjate cómo estamos en una situación de normosaturación por encima entre 95 y 100, todos, o sea, todos ustedes, todos los que me están escuchando, si no tienen ninguna patología de base, si están todos sanos, deberíamos saturar entre 95 y 100%. ¿Sí? Ahora en sus casas, si se pondría un saturómetro, deberían estar entre 95 y 100. Después tenemos una desaturación y una desaturación grave. La desaturación, como les mencionaba hoy, por eso nosotros seteamos los monitores nuestros de saturometría para que suenen debajo de 95, es entre 95 y 88, es una desaturación, se considera que el paciente está desaturando ya, y desaturación grave por encima de 88, hay algunos que dicen por encima de 85, bueno, la cuestión es que ya por encima de 95, estamos ante un paciente que está desaturando, ¿sí? Bien. Y el segundo componente de la oximetría siempre viene acompañado, o debería venir acompañado, de lo que es la pletismografía. ¿Qué es la pletismografía? Es la curva. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. Durante la preoxigenación, esta que se hace antes de la inducción, ¿se puede decir que cuando la saturación de oxígeno llega al 100% es porque ya se produjo una completa desnitrogenación? Es decir, o sea, que ya hay una reserva de oxígeno adecuada o sea, en el caso de que llegue a haber algún tipo de complicación durante la intubación. O sea, cuando llega al 100% No. ya puedo decir que ya está. No, ahora te explico eso. Primero les pido permiso, chicos, yo recién llegué del hospital, si no les molesta voy a tomar unos mates mientras doy estas charlas. Y segundo, ahora eso no, lo que me preguntabas, no necesariamente un paciente que satura 100% está correctamente preoxigenado. Yo, por ejemplo, una persona normal, cualquier persona sana, joven, es muy probable que saturando aire ambiente sature 100%. Ahora, si dentro de nosotros ahora estamos conectados más o menos más de 140 personas. Si a esas 140 las saturás, un porcentaje grande va a estar saturando 100%. ¿Esas personas están preoxigenadas? No, pues están en su casa, yo estoy hablando, ustedes están sentadas escuchando la clase. Entonces, que una persona sature 100% no quiere decir que esté preoxigenada. La preoxigenación son 3 minutos como mínimo de FIO al 100%, ¿sí? O bueno, hay distintas formas de preoxigenar, se puede preoxigenar con 4 respiraciones máximas y exhalaciones máximas, pero lo normal o lo que está más normatizado es que es 3 minutos del paciente respirando normalmente, ¿sí? Con FIO al 100%. Esa es una preoxigenación que se debería hacer de rutina en todos los pacientes. Que una persona sature 100% no quiere decir que esté preoxigenada correctamente. Entonces, no nos confiemos, ¿por qué te recalco esto? Porque no nos confiemos que un paciente satura 100 y ya está preoxigenado, por más que le haya apoyado la mascarita 15 segundos. No, ese paciente está sano, va a demorar más en desaturar, lo que sea, pero no está preoxigenado, con ese paciente no se hizo una preoxigenación como correspondería por la bibliografía y por la evidencia científica que hay. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, entonces me baso en el tiempo, más no en el porcentaje de saturación. Exacto. ¿Por qué siempre todas las desaturaciones tienen que ser 3 minutos? Porque se vio que es el tiempo que demoramos en hacer el intercambio para saturar todos los enlaces que hay tanto de la hemoglobina como para que la cantidad de sangre, de oxígeno en sangre sea la máxima posible. Siempre la preoxigenación, una buena preoxigenación depende del tiempo. ¿Sí? No tomes la saturometría como un valor fundamental. ¿Estamos? Vale, gracias. Perfecto, bien. Y ahora, la pletismografía, ¿sí? Como les mencionaba, es la curva, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta curva? Primero, la curva, esto se lo explico rapidito, no me interesa que lo sepan en detalle, pero para que entiendan por qué es importante tenerla y por qué deberían, nosotros confiamos en que ustedes, en un quirófano, que el técnico de anestesia lo prepare y corrobore que funcione. Nos da un montón de información sobre por qué. La curva tiene dos fases, una fase A y una fase B, una fase 1, 2. La primera nos habla de cómo el corazón eyecta la sangre y la segunda básicamente de
la función diastólica, ¿sí? Que no depende tanto de la contracción del corazón, ¿sí? Entonces, tenemos una primera parte que nos habla de la función diastólica y otra parte que nos habla de la función diastólica del corazón, que son las dos fases cardíacas. Al margen de eso, también nos da una idea del estado hemodinámico del paciente. ¿Qué significa eso? Nos va a hablar de si el paciente está vasocontraído, está vasodilatado, si necesita volumen o no, si necesita inotrópicos o no. Fíjense en todos estos, son distintas curvas, esta es la curva normal. Acá hay distintos modelos donde podemos ver un paciente con vasoconstricción, dos modelos, un paciente con vasodilatación, y toda esta información la tenemos en algo tan sencillo como es la curva de pletismografía, ¿sí? No les pido específicamente que se acuerden cuáles son los cambios, no les voy a pedir que se acuerden cuáles son los cambios en una vasodilatación moderada o en una vasodilatación severa, o eso no, pero que entiendan el concepto y que sepan diferenciar medianamente, ¿sí? Primero, que sepan que tiene dos partes fundamentales, una parte diastólica, una forma diastólica, una forma sistólica, y después que sepan que nos da información hemodinámica fundamentalmente la pletismografía. Bien. ¿Cuáles son las limitaciones? La oximetría de pulso hace un promedio, del último tiempo del paciente, entonces es una información vieja, y la posición del sensor al moverse nos va a dar información errónea, puede ser que los equipos no anden del todo bien, puede ser que el paciente tenga pintadas las uñas, cuando son mujeres es bastante engorroso hacer que funcione en algunos casos, a veces no, pero o en determinadas patologías más específicas, que no me voy a tener, la metemoglobinemia, la carboxiemoglobina o demás, no tiene mayor relevancia. Sí hay una situación que se da bastante frecuentemente en quirófano, que es la hipotermia, que puede hacer que tengamos una oximetría de pulso no fidedigna o que no sea fiable. Bien, ahora pasamos a lo que es la capnografía. La capnografía está dentro de lo que son los parámetros que controlamos de la ventilación y uno de los que más información nos brindan a nosotros para tomar decisiones en cuanto a dos cosas fundamentales. La parte hemodinámica, como les mencioné antes, junto con la pletismografía, la capnografía nos da una información importantísima sobre la hemodinámica del paciente y también sobre la parte ventilatoria. ¿Qué es la capnografía? Es la curva del CO2, que mide el CO2 que expira el paciente, ¿sí? Y van a ver una frase van a escuchar nombrar mucho el end-tidal de CO2, que es esto, ¿sí? ETCO2, que es el CO2 al final de la expiración, que es el valor este que está acá y es el que nosotros usamos para valorar, como les mencionaba antes, la parte hemodinámica a través del gasto cardíaco y a partir de la curva, ¿sí? La parte ventilatoria. Entonces, la capnografía básicamente la dividimos en dos cosas que le tenemos que prestar atención. La curva, cómo es, qué forma tiene y demás, y que sobre todo nos sirve más que nada para ver la parte hemodinámica, ¿sí? Y el valor de end-tidal la parte ventilatoria, y el end-tidal que nos sirve sobre todo, no exclusivamente para ver la parte hemodinámica, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Bien. Una capnografía normal está normalmente entre 35 y 40, ¿sí? Se considera que la capnografía nos da una información de la presión parcial de CO2 que está 2 a 3 milímetros de mercurio por debajo de la presión parcial de CO2, es decir, el ETCO2, el end-tidal, lo que nosotros vemos en el monitor de la capnografía, es siempre más bajo o tiende a ser más bajo de lo que en realidad tenemos en sangre, ¿sí? Por eso, para una PCO2 de entre 35 y 40, siempre tratamos de que la presión tidal, que el end-tidal sea de entre 35 y 40, ¿sí? Un poquito más bajo. Si hay una diferencia mayor, por alguna causa, en general estamos hablando de una alteración en la ventilación, que es algo de lo que vimos en la clase de ventilación, de la ventilación mecánica cuando vimos atelectasias, ¿sí? Eso puede haber una alteración BQ, que se llama ventilación-perfusión, una alteración ventilación-perfusión, que nos esté alterando el valor de la capnografía, ¿sí? Y lo otro que también es súper importante es esto. La capnografía es el gol estándar para la intubación traqueal, ¿bien?
Entonces, ¿cómo sabemos? O sea, si tenemos una curva de capnografía buena, quiere decir que el paciente está intubado, o sea, que el tubo endotraqueal está en la vía aérea. Eso es fundamental para corroborar la correcta intubación del paciente, ¿sí? Bien, esto es un poquito de fisiología, no me voy a detener demasiado en esto, simplemente tengan en cuenta, después véanlo tranquilos en su casa, pero recuerden que cómo se realiza el proceso de hematosis y demás, pero no me interesa demasiado detenerme en esta hora, ¿sí? Bien, y ahora, capnografía normal, ¿sí? Esto es una capnografía normal. ETSO2 entre 35, esto acá debería decir 40, no 45. Entre 35 y 40 se trata, hasta 45 se tolera, pero ideal es entre 35 y 40, ¿sí? Y después tenemos una curva, ¿sí? Fíjense que tiene que tener una línea de base que debería llegar a 0, ¿sí? Un aumento de la curva en la expiración, la meseta expiratoria y acá tenemos esto de que está marcado ahí, es el end-tidal de CO2 y la inspiración del paciente. Y volvemos otra vez a la línea de base que tiene que volver a 0. Fíjense cómo la línea de base parte de 0 y vuelve a 0. Esto sí es importante que siempre se fijen en esto, porque si no vuelve a 0 nos está hablando de que hay algo raro. ¿Bien? Entonces, línea de base, curva expiratoria o pendiente expiratoria, meseta y ETCO2 end-tidal de CO2. ¿Bien? Y vuelve a la línea de base. Esto de nuevo es lo que mencionaba antes. Hay estas dos líneas, llaman alfa, beta, no me interesa la verdad que la conozcan, que conozcan demasiado, sino que entiendan que esto que está acá, ¿sí? Es donde se mide el end-tidal, ¿sí? No es en ningún otro punto de la curva, no es un promedio, es acá, ¿sí? En el punto de mayor, mayor de la meseta, ¿sí? El último punto de la meseta. Bien. Dentro de lo que son los patrones capnográficos que tenemos que prestarle atención y que evaluar a la hora de monitorizar un paciente. Puede haber que tengamos una caída brusca de la curva a 0. En ese caso, lo primero que tenemos que pensar es que se desconectó algo, que no estamos midiendo más el CO2, que se extubó el paciente, o puede ser que, más raro, que pasemos de tener curva a no tener nada, a que hayamos intubado en esófago. ¿Sí? Generalmente cuando intubamos en esófago directamente no tenemos curva, pero también puede pasar. Y lo otro, más frecuente, pero que tenemos que descartarlo, hay que descartarlo después que hayamos descartado que no se desconectó, que no hubo una desconexión en el sistema, que no se extubó el paciente, es que haya una obstrucción en el tubo endotraqueal. Sobre todo los pacientes que bajan de terapia con mucha cantidad de secreciones o demás, que no tengan una obstrucción a nivel del tubo endotraqueal. Después, muestreo incompleto de la expiración. Generalmente nos está hablando de una fuga, es cuando venimos con una capnografía normal y de repente baja, ¿sí? Nos puede estar hablando de una fuga. Una caída también importante de la CO2, similar, fíjense que es muy similar a la forma de una fuga, nos puede estar hablando de un deterioro cardiovascular, una hipotensión severa o un paro cardiorrespiratorio. Esto también es fundamental, o sea, fíjense en que todos los motivos por los cuales dejamos de tener capnografía son cuestiones que nos tienen que hacer prestar mucha atención y ocuparnos y preocuparnos en caso de que sea algo grave, ¿sí? Tenemos que fijarnos que no se haya desconectado nada del circuito. Si hay algo desconectado del circuito, el paciente no se va a estar ventilando, que no tenga una hipotensión severa, que no haya que no esté en paro respiratorio, que tenga un deterioro cardiovascular, simil paro, ¿sí? Entonces, siempre que pasemos de tener una CO2, una curva de CO2 normal, a no tener nada o tener una caída brusca, siempre busquemos estas causas, ¿sí? Sobre todo, descartemos que se haya desconectado o extubado el paciente, descartemos que haya una fuga y descartemos que haya un deterioro hemodinámico, ya sea un paro o una hipotensión severa. ¿Bien? Esta es una curva de neonatos sin lactantes, ¿sí? La única característica particular que tiene es que no tiene plató alveolar, ¿sí? No tiene esta meseta que vemos acá, ¿sí? Fíjense en que tiene una curva que sube y una curva expiratoria, perdón, y una inspiratoria, ¿sí? Y sin plató. Esto simplemente para que lo sepan y lo sepan reconocer si en algún momento les toca trabajar con neonatos. Después,
decremento, que un paciente tenga una curva que progresivamente se vaya reduciendo de CO2, nos puede estar hablando de que estamos hiperventilando al paciente, o bien que está hipoprofundido, que se está hipotensando, está habiendo un deterioro hemodinámico del paciente. Un aumento sostenido de la curva, lo contrario, o lo estamos hipoventilando o el paciente está teniendo un metabolismo o más acelerado. Esto es característico, junto con el aumento brusco de la CO2, de una patología muy especial en anestesia, que es la hipertermia maligna. Bien, también puede pasar el aumento de esto sostenido con cirugía laparoscópica, ¿sí? Pero en general, la gran mayoría de las veces que yo lo he visto, se da por hipoventilación. Uno hipoventila al paciente y va aumentando progresivamente el CO2. Todas estas situaciones, al ser graduales, a diferencia de lo que vimos recién, que es algo más brusco, nos da un tiempo un poquito mayor para modificar la situación y mejorar las condiciones del paciente, ¿sí? Bien. Aumento brusco y transitorio de la CO2, sobre todo, se lo van a ver si en algún momento se hace una inyección de bicarbonato. Cuando el bicarbonato genera un delivery de CO2 mucho mayor a nivel alveolar y hace que la curva de CO2 aumente mucho. O la liberación de un torniquete cuando traumatología, no sé, una prótesis de rodilla o cualquier situación tras una amputación, lo que sea que utilicen un torniquete, lo que va a generar es un aumento brusco de la CO2. Y por otro lado tenemos lo que es, eso serían básicamente los patrones más frecuentes que podemos llegar a ver. Por otro lado, tenemos este acá, que fíjense, acá tenemos una línea de base que sale de cero, tiene la curva expiratoria, la meseta, la curva inspiratoria, y vuelve a la línea de base. Ahora, fíjense en que acá es muy leve, pero se alcanza a ver que la línea de base no vuelve exactamente al nivel original, sino que está un poco por encima. ¿Qué nos está hablando de eso? Que puede estar agotada la calzada y que el paciente puede estar reinhalando dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ante esta situación también debemos prestar especial atención, ¿sí? Y lo primero que hay que descartar es que no haya, que la calzada no esté agotada, ¿sí? Recuerden que la calzada es parte del circuito de la mesa de anestesia, que es un absorbedor de CO2, ¿sí? Y que tiene una capacidad limitada para absorber CO2 y que cada tanto tiene que cambiarse. Entonces, cuando veamos esto, sospechemos que lo que está pasando es que necesitamos cambiar la calzada. Bien, esta situación acá se va a dar en general cuando veníamos con una curva de... Generalmente pasan las cirugías que son un poco más largas. Vamos a ver que tenemos a un paciente que venía con una curva de capnografía normal, y en el medio, o donde debería estar la plató acá, se va a generar una especie de depresión que nos va a estar indicando que esto es que el paciente está empezando a competir con la máquina de anestesia y que está tratando de inspirar. Entonces, siempre que veamos esta formita, tenemos que sospechar que el paciente está compitiendo con la máquina de anestesia, lo que nos está hablando es que le falta relajación muscular. Y también puede ser que le falte plano anestésico, es decir, que el paciente se esté despertando, ¿sí? Ambas son causas de que el paciente empieza a competir con la máquina de anestesia. Y después esto, la verdad es que yo lo he visto poco, algunas veces en pediatría, es este tipo de curva está transmitida por los latidos cardíacos. Esto la verdad que es más raro, no les podría hablar desde la experiencia, porque no sé si 1 o 2 veces me habrá pasado, pero no es algo tan frecuente. Esto que tenemos acá, sí, la falta de relajación muscular y que el paciente empieza a competir y trata de hacer un esfuerzo. Esto nos está hablando de que está haciendo un esfuerzo ventilatorio. Bien, y después, para ir concluyendo con capnografía, ¿sí? Vamos a tener este tipo de curvas, ¿sí? Que, déjenme ver si no, que nos va a estar hablando, ¿sí? De lo que puede ser que el paciente presente un broncoespasmo, EPOC o intubación bronquial. Cuando tengamos este tipo de curva, quiere decir que el paciente nos está generando una resistencia a la vía aérea, una resistencia mayor a la que debería tener a la vía aérea, en la vía aérea. Entonces, cuando veamos que la pendiente de la meseta es muy inclinada, ¿sí? Tenemos que sospechar o que el paciente tiene un broncoespasmo, o que es un POC, o que tiene una intubación selectiva. ¿Bien? Entonces, también esto, que la curva esté que tenga una inclinación muy pronunciada,
también nos tiene que estar hablando de que hay algo que no está del todo bien. Bien, hasta acá chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que les haya llegado con capnografía? Que es una de las cosas más, me detuve más y lo expliqué con por ahí un cierto grado de detalle porque me interesa que lo entiendan y no es algo tan habitual y no es algo por ahí tan sencillo de entenderlo. Las otras cosas por ahí son más cotidianas y más sencillas. Esto por ahí es un poquito más complejo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? En el chat hay dudas. Bien, ya lo veo. Denme un segundito. Bien, perfecto. En la curva del neonato y el lactante, ¿dónde se mide el end-tidal y cómo es una curva de tórax leñoso? Bien. Curva de tórax leñoso sería esta, ¿sí? Lo que se produce es, en realidad no es tan así. Lo que vamos a tener es este tipo de pendiente inclinada en la meseta, en la meseta de la capnografía. Y también lo que vamos a tener es probablemente un end-tidal menor, o sea, toda esta curva va a ser con esta forma, pero más pequeña. ¿Por qué? Porque va a ser difícil ventilar al paciente. Entonces, el volumen que le entra al paciente va a ser mucho menor, y si el volumen que le entra al paciente es menor, lo que va a salir, que es lo que medimos acá, la expiración, también va a verse reducida, ¿sí? Esa sería una curva de tórax leñoso. Y lo que me preguntaban, ¿de dónde se mide el end-tidal en neonatos? Eso lo hace automáticamente los monitores, pero se trata de medir lo más cercano al, me sale cenit de la curva, al punto más álgido, al punto superior de la curva de capnografía, que sería, perdón, acá, que sería aquí, ¿sí? Ahí se mide el end-tidal en los neonatos, ¿tá? En el punto exacto, antes de que empiece a decrecer o a disminuir la curva, ¿sí? Igualmente el fundamento es el mismo, o sea, la validez del end-tidal es el mismo en neonatos y en lactantes, o sea, es la misma. Me refiero a que se utiliza de igual manera sin ningún inconveniente en adultos que en neonatos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a eso? ¿No? Seguimos. Bien. Presión arterial invasiva. Ya lo que es la presión arterial invasiva, perdón, correspondería a lo que es un monitoreo de tipo avanzado. ¿Por qué se considera un monitoreo de tipo avanzado? No lo hacemos de forma rutinaria para todos los pacientes. Hay un porcentaje muy grande de cirugías que se hacen sin necesidad de presión arterial invasiva, ¿sí? Y ya necesita un tipo de intervención un poco mayor. Colocar una arteria por ahí es algo relativamente sencillo, pero sobre todo si el anestesiólogo está habituado a hacer alta complejidad o cirugía mediana, alta complejidad, pero no deja de ser un procedimiento invasivo que necesita otro tipo de monitoreo y demás. Así que ya se considera entre lo que es monitoreo avanzado. ¿En qué consiste la medición de la presión invasiva? Primero, ¿cuál es la diferencia con la presión arterial no invasiva? Primero, se la considera más fidedigna porque estamos midiendo directamente dentro del canal de la arteria, ya sea la radial, ya sea la femoral, que es por ahí es más frecuente pediátrico, pero que también se puede utilizar. Si bien hay discrepancias en cuanto a esto, tiende a ser una medida más fidedigna. Y lo segundo, principalmente, es que es una medición continua de la presión arterial. Por lo tanto, nos da información del momento, ¿sí? Es mucho más exacta. Es mucho más exacta, a ver, en el sentido de que nosotros todo el tiempo estamos midiendo la presión al paciente. Con una presión no invasiva podemos medirlo cada 5 minutos, podemos medirlo cada 10 minutos, podemos medirlo cada 3 minutos. Idealmente, en presión no invasiva, no lo mencioné, pero sí, eso sí está reglamentado, no debería medirse como mínimo cada 5 minutos la presión arterial. En cambio, que eso es con la no invasiva. Con esto directamente lo medimos todo el tiempo, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Vamos a tener un transductor, que es esto acá, ¿sí? Que vemos acá.
Este es el cable que se conecta al monitor multiparamétrico que hemos visto antes. Este es otro ejemplo de transductor, ¿sí? Este es lo que se denomina domo del transductor, ¿sí? Y esto es el transductor. Este transductor, como ven acá, tiene una guía de suero que va conectada a una solución fisiológica, y esa conexión fisiológica se conecta a un manguito de presión, ¿sí? A un presurizador, no me salía el término específico, a un presurizador. ¿Por qué se presuriza la arteria? ¿Sí? Para que no se tape. Entonces, esta guía acá de suero se conecta a una solución fisiológica, esto se presuriza a una presión determinada, ¿sí? Y para evitar que se tape la arteria, y este cable acá se conecta a través de otro, a través de otro cable que lo prolonga al monitor multiparamétrico, ¿sí? Fíjense, nos da una curva que les va a recordar probablemente a la curva de pletismografía, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de medición de la presión arterial de forma continua. Bien. Ahora bien, dentro del monitoreo avanzado tenemos otro monitor que es el neuroestimulador. El neuroestimulador, ¿para qué se utiliza? Para conocer el grado de relajación muscular, ¿sí? Los relajantes musculares tenemos básicamente dos tipos, la succinilcolina y los relajantes musculares no despolarizantes, que son el rocuronio, el becuronio y el atracurio, básicamente son los tres más utilizados. Y lo que hacemos con el neuroestimulador es saber, una vez que relajamos al paciente, en qué estadio de la relajación estamos, y si necesitamos más relajantes o si necesitamos al final de la cirugía hacer una reversión. Por ahí la verdad que la neuroestimulación no se usa, o por lo menos donde yo me estoy formando no se utiliza de forma sistemática en todas las cirugías, pero sería ideal tener en cada quirófano disponible un neuroestimulador. No en todos lados los tienen disponible, y aún en los lugares donde está disponible no todos los anestesiólogos están... Disculpen, no todos los anestesiólogos están habituados a utilizarlo. Bien. Esto es lo que les comentaba recién. Básicamente tenemos la succinilcolina y los relajantes no despolarizantes, como son el atracurio, el becu y el rocuronio. ¿Para qué hacemos la neuroestimulación? Para ver, como les decía, si necesitamos durante la cirugía, si el paciente tiene mucha respuesta a la neuroestimulación, vamos a necesitar dar una dosis extra de relajante, o bien si al final de la cirugía no tiene ninguna respuesta, tiene una respuesta por debajo de lo que se considera satisfactorio para la recuperación, vamos a tener que revertirlo. ¿Bien? Hay distintas modalidades para medir la relajación muscular. Una es el TOF, tren de 4, también se conocido, train of 4, el TOF viene de tren of 4, tren de 4, ¿sí? En el que se hacen 4 estímulos, ¿sí? El electroestimulador se setea para que dé 4 estímulos, ¿sí? Y se mide la relación entre la primera descarga y la cuarta descarga o el cuarto estímulo, ¿sí? Si está por encima de 90, ya se puede actuar tranquilo, ¿sí? Y por debajo de 90 ya tenemos que ver qué tipo de reversión le hacemos, ¿sí? Si el paciente está entre 80 y 90, generalmente no lo revierte casi ningún anestesiólogo, y ya por debajo de 80 sí tendríamos que hacerle algún tipo de reversión. ¿Y cuáles van a ser los tipos de reversión que vamos a utilizar? Básicamente dos: neostigmina más atropina, ¿sí? O el Suvamadex. La neostigmina y atropina es, no sé, la gran mayoría, prácticamente lo que se usa de forma habitual para revertir a los pacientes de la relajación muscular es neostigmina y atropina. ¿Por qué atropina? La neostigmina, dentro de los efectos adversos que genera aumento de las secreciones y puede generar bradicardia. Lo que se hace al darle atropina junto con la neostigmina es inhibir estos efectos adversos que genera la neostigmina. La atropina no es un reversor muscular, ¿sí? No sirve para nada para revertir. Lo que hacemos es compensar los efectos adversos de la neostigmina, ¿sí? ¿Estamos? Y después tenemos otra molécula que nos sirve para realizar una reversión muscular en determinados relajantes musculares, que básicamente son principalmente el rocuronio, y también funciona con becuronio, que es el Suvamadex,
¿sí? El Sudamadex es una estructura lipídica, es una molécula que actúa sobre los esteroides de estructura lipídica y es un reversor específico. Es excelente, tiene una reversión excelente de la relajación muscular. De acuerdo a qué grado de relajación tenga va a ser la dosis. El gran problema que tiene el Sudamadex es que es sumamente caro y no está disponible de forma habitual en todos los centros. Bien, esto es lo que les explicaba del tren de 4. Y esto es para que vean. Fíjense, lo que hacemos es, básicamente, el tren de 4 es esto. Da 4 estímulos, fíjense, esto es antes de relajarlo. Tenemos 4 estímulos, los 4 iguales. Eso es una respuesta del 100%. Fantástico. Este paciente, obvio, no le hicimos relajantes musculares. Se le hacen bloqueantes neuromusculares y fíjense cómo va cayendo. Acá está totalmente bloqueado, ¿sí? Y acá ya comenzamos a tener, al final de la cirugía, comenzamos a tener algo de respuesta. Primero podemos tener, miren, pasamos de una respuesta, acá empezamos a tener 2 respuestas, acá empezamos a tener 3 respuestas, 4 respuestas, ¿sí? Pero no alcanza con que el paciente tenga las 4 respuestas, sino que lo que se ve básicamente, para hablarlo en forma más vernácula, es lo que sería la fuerza, la relación entre la fuerza entre la descarga 4 y la 1. Fíjense que en este caso no son iguales como eran acá. Un paciente sin relajantes debería tener la misma fuerza en la contracción de los músculos en la cuarta descarga que en la primera. Fíjense que acá no ocurre. Entonces, acá probablemente nos llegamos al 90% de relación entre la primera descarga y la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un reversor, que en este caso es la neostigmina. Y ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en que paulatinamente va recuperando hasta que acá tenemos sí una relación que es mayor al 90% y acá se puede extubar al paciente. En caso de que tendríamos que revertir al paciente con un bloqueo muscular intenso, no debería usarse neostigmina, ¿sí? Debería usarse si está disponible y si los relajantes musculares que usamos fueron becuronio o sobre todo rocuronio, podríamos utilizar Sudamadex. Y si no, hay que esperar hasta que se vaya a cierto grado del bloqueo neuromuscular. ¿Bien? No, pero que les quede claro, con bloqueo muscular intenso no debería usarse neostigmina. Bien. Y por último, como para ir terminando, tenemos un sensor que solamente lo voy a mencionar porque es algo muy específico, la verdad que no está disponible en todos los centros. Nosotros, por suerte, BIS tenemos y lo usamos relativamente habitual, de forma relativamente habitual, que es este monitor que nos permite ver la profundidad anestésica. Tiene un parámetro un valor numérico, perdón, que va de 0 a 100, y a su vez está asociado a un analizador de las ondas electroencefalográficas, ¿sí? Que son estas onditas que ven acá, ¿sí? Esto se coloca en la frente del paciente, ¿sí? Que ven acá, esta cintita que viene es el transductor, se coloca aquí en la frente del paciente y nos permite monitorizar y ver que la profundidad anestésica sea la que corresponde, que no esté ni por encima. Lo ideal es que esté entre 40 y 60, que no esté por debajo de 40 porque es un plano anestésico demasiado profundo y ahí está asociado a cierto grado de daño neurológico, complicaciones de distinta índole, delirium y demás, sobre todo en los pacientes ancianos, y que no esté por encima de 60 porque ya estamos en una zona en la que estamos muy próximos al despertar del paciente, ¿sí? Cuando el paciente cuando el BIS está por encima de 80, básicamente, se considera que está despierto, ¿sí? Que está alerta. Bien. Y acá vamos a ver un par de casitos. Quiero ver si tengo. Acá está. Acá. Primero veamos este que me interesa más y después. Sí, primero veamos este y después vamos a ver el caso 1. Entonces, antes de empezar con los casos, chicos, ¿alguno me quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay algo que, a ver, déjeme que vea si no tengo... ¿Alguno quiere consultar algo? ¿No? Si no, vamos a los 2 casitos clínicos. Sí. Con respecto a la temperatura, Sí. creo que no lo hablamos. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que está hipertémico, ¿hay que tener algún tipo de consideración respecto a la administración de fármacos anestésicos o no cambia? Pues sí.
Sí, mira, la temperatura no la mencioné porque la verdad es algo, solo poner el termómetro no era algo demasiado complejo, pero sí, ya que está, no se los iba a comentar, no los quería marear demasiado, pero ya que me preguntaste, te comento. En general no nos pasa que tengamos un paciente hipertérmico, en general en quirófano nos pasa que por la temperatura del quirófano y porque el paciente pierde un montón pierde la capacidad de mantener la homeostasis en un montón de aspectos durante una anestesia general, sobre todo, tendemos a tener pacientes hipotérmicos. Al margen de eso, cuando tenemos un paciente hipertérmico, lo que tenemos que hacer sobre todo es tratar de que esa temperatura, la hipertermia, así como la hipotermia, son dañinas para el ser humano, ¿sí? Así que tenemos que tratar de evitarla. No hay una consideración específica, o sea, no hay, si vos me preguntás, vos estás hipertérmico, nos pasa, por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, está hipertérmico, ¿hay alguna droga anestésica que no puede utilizar? No, por ejemplo, un paciente que viene con apendicitis y está con fiebre, bueno, vos, ¿hay algo que no le harías o que le harías distinto a otro paciente que tiene apendicitis y no tiene fiebre? No. Ahora, con respecto a lo que vos me preguntas, puede pasar que haya una situación en un paciente que entra a quirófano normotérmico, ¿sí? Y que en el transcurso de la cirugía comience con hipertermia y comience con una curva de capnografía que sea, ¿dónde está? Acá, que sea como esta, ¿sí? Que tenga un aumento que vaya aumentando, sostenido y progresivo del CO2. ¿Qué puede pasar acá? Podemos estar en presencia de un paciente que tiene una hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una patología que se desencadena con la utilización de anestésicos inhalatorios o de succinilcolina principalmente, ¿sí? Y que es sumamente compleja, es bastante complejo el manejo. Es una patología bastante infrecuente, ¿sí? Yo actor en el hospital, nosotros tenemos 9 quirófanos, se trabaja un montón en el hospital donde estoy yo todo el tiempo, y la verdad que se hacen un montón de cirugía. La verdad que hipertermia maligna vi solamente una. Tampoco tengo 50 o 20 años de anestesiólogo como para poder hablar desde la experiencia de 20 años, pero en todo el tiempo que estuve, desde que empecé la residencia, solamente vi un caso de hipertermia maligna en un paciente pediátrico. Y se da la situación que decís vos. Comienza a aumentar la temperatura y además tenemos un aumento sostenido del CO2, entre otras cuestiones. No quiero dar una clase de hipertermia maligna, pues no terminamos mal, pero en ese caso particular y en ese caso concreto de que se sospeche que estamos en presencia de una hipertermia maligna, lo que se hace es suspender todas las drogas y todos los anestésicos inhalatorios, ¿sí? Y bueno, se toman medidas específicas con respecto a lo que es el tratamiento de la hipertermia maligna. Si quiere después busquen algún tipo de información con respecto a eso. Yo no se los voy a preguntar específicamente, porque la verdad que es un tema súper puntual de la anestesia. Está buenísimo si lo quieren saber, por curiosidad, es un tema bastante interesante, pero no me voy a detener demasiado en esto. Sacando esa particularidad, que es la hipertermia maligna, después que un paciente esté febril y entra a quirófano, nos tiene que hacer tener consideraciones en muchos aspectos, pues, porque es un paciente febril, pero no con respecto a las drogas que vamos a utilizar, no nos va a modificar eso puntualmente. ¿Vamos? ¿Te quedó clara la pregunta? Sí, o sea, con respecto a la cantidad tampoco cambia, ¿no? O sea, si fuese un paciente normal o si está febril, la cantidad de los fármacos tampoco cambia. No, por estar febril no modifica la cantidad de fármacos que vamos a hacer. No. Bueno, gracias. Bien, y ahora volvemos al caso. ¿Alguna otra preguntita, chicos, que tengan? ¿No? Bueno, pasamos a los casos clínicos. Bien, entonces, paciente, acá tenemos un caso clínico, una paciente en una cirugía de una colecistectomía, mantenimiento anestésico, tiene una saturación normal, 98, frecuencia cardíaca de 70, TA 120-65, normal, se procede a la intubación orotraqueal, ¿sí? Un end-tidal de 35, y qué pudo haber ocurrido en los siguientes escenarios en estos dos casos particulares, ¿sí? Uno,
pasa de estos valores de capnografía a estos. En este caso, ¿qué puede haber ocurrido con respecto a las curvas de capnografía que vimos antes? ¿Qué se les ocurre que puede haber ocurrido? Fíjense en que tenemos el ETCO2 que baja de 35 a 25, ¿sí? La presión arterial que baja de 120/65 a 70/40 y la frecuencia cardíaca que baja de 70 a 45. ¿Qué se les ocurre que puede haber ocurrido en este caso? ¿Pudo haber hipoventilado? No, ¿Pudo ser una obstrucción? no, tampoco. Fíjense que hay un dato clave que es la TA. Busquen la asociación entre end-tidal y TA. Miren, vamos para atrás ahora un poquito. A ver, unos chicos. Paro, acá está. Paro o deterioro cardiovascular, exactamente. Mauro, perfecto. Lo que tenemos en este caso de esta paciente, justo estaba yendo a buscarle, es, déjeme que lo busque. Acá está. Un deterioro cardiovascular. En este caso, yo no lo rotularía como un deterioro cardiovascular, pero sí un paro, no un paro, perdón, ni un paro, pero sí una hipotensión severa asociada a una bradicardia. ¿Sí? Está muy bien eso. Entonces, fíjense, la ETCO2 baja, tenemos una hipotensión y además la frecuencia disminuye. ¿Sí? Que la frecuencia es también importante para determinar cuánto CO2 vamos a tener. En general, hay una fórmula para saber el gasto cardíaco, que es cuánta sangre expulsa el corazón, que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, la frecuencia cardíaca nos va a indicar cuánta sangre eyecta el corazón, cuánta sangre brinda al organismo. Si hay menos sangre, va a haber menos intercambio gaseoso en los pulmones, ¿sí? Y por lo tanto, va a haber menos CO2 en la capnografía, ¿sí? Está muy bien. Bien. Y ahora, eso es el caso, el primer punto. El segundo punto, la misma paciente, exactamente la misma paciente, y tenemos ETCO2 de 47, TA 150/97 y una frecuencia cardíaca de 98. ¿Qué les parece que puede ser? Fíjense, tenemos un aumento de la presión, ¿sí? Un aumento de la frecuencia cardíaca y un ETCO2 aumentado. ¿Puede ser que le hayan hecho adrenalina? Sí, adrenalina. Sí, podría ser. Lo que tenemos básicamente es un aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que acá arriba teníamos una disminución del gasto cardíaco, un deterioro hemodinámico de algún tipo, en este caso sobre todo una hipotensión severa, en este caso lo que tenemos es el corazón. Nos está entregando más sangre para que se produzca el intercambio gaseoso. Entonces lo que tenemos en este caso, ¿sí? Es un aumento del gasto cardíaco, como puede ser que le hayan hecho adrenalina, puede ser en este caso, yo te diría más que hacerle adrenalina, lo más probable es que se esté despertando el paciente, o que no haya estado en buen plano cuando lo intubaron. Van a ver que si el paciente no está en plano cuando se intuba, se puede poner hipertenso, puede aumentarle la frecuencia, eso porque le está doliendo. Y el paciente puede estar dormido, pero puede tener respuesta a ciertos estímulos. Entonces, por ahí la intubación traqueal es algo que si no está en buen plano el paciente, puede generar esta situación. Aumento del end-tidal, hipertensión y taquicardia. ¿Sí? Puede ser también por lo que decís vos, pero yo lo primero que pensaría es, luego de la intubación, ¿está con estos parámetros? Bueno, no está dormido, ¿sí? O le falta, no quiero usar el término no está dormido, pero el plano anestésico no era adecuado para la intubación. ¿Sí? Ok. Bien. Y por último, esto lo van a ver súper frecuentemente y se los mencioné en la charla. A ver si alguien me puede decir qué les parece que es esto. Fíjense, tenemos más o menos la misma presión con la que entró, aumentó un poco la frecuencia, ¿sí? Pero tenemos esta capnografía, ¿sí? No hubo un cambio muy marcado de la frecuencia, pero
sí tenemos una capnografía que dejó de ser normal y pasó a ser de esta forma, con un aumento de las presiones en la vía aérea. ¿Qué les parece que se puede ver esa tercera situación en este caso en particular? Una obstrucción. El paciente compite con el respirador. Exacto. Claro, que se está despertando. Que el paciente compite con el respirador. Eso es lo primero que tendré que pensar. No sé quién me dijo una obstrucción, pero fíjense, ahora lo vamos a ver. Una obstrucción sería más similar a esto, ¿sí? Se obstruye el tubo endotraqueal completo, tendríamos esta curva acá, ¿sí? Una caída brusca. Si se obstruye de forma incompleta, por ahí podemos tener esto, un muestreo incompleto, ¿sí? La caída de la curva brusca es una obstrucción completa, la caída de una curva no tan brusca puede ser una fuga o puede ser una... o puede estar hablándonos también de una obstrucción parcial. Pero en este caso particular, ¿sí? Lo que vamos a tener es un paciente que va a estar compitiendo con el respirador. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, y ahora el caso 1, que es un poquito más sencillo. Esta es la misma diapositiva que les mostré antes, así que es un caso un poquito más lineal. Una paciente de 35 años hace una cirugía de mama. Primero, le tienen que hacer, esto es para que vayan ejercitándose ustedes. Le tienen que colocar un acceso venoso. ¿De qué lado se lo colocan? ¿Del lado izquierdo? No. O no sé, en realidad. Del lado contra la... sí, perdón. Discúlpame. No vi que había... No recordé que había puesto derecho. Sí, discúlpame. Del lado izquierdo. Siempre del lado contralateral al de la mama que se está operando. En este caso, se lo colocas del lado izquierdo. La cirugía es una cirugía en el lado derecho. Siempre cirugía de mama, las vías van del lado contralateral al que se opera, ¿sí? Y el calibre del catéter que se utilizaría depende mucho de los accesorios que tenga la paciente. No es una cirugía que suele sangrar demasiado, con un catéter 20, idealmente con un 18, pero no hace falta poner un 14, un 16 en una cirugía, en una tumorectomía de mama, ¿sí? Bien. ¿Y qué monitores colocarían y dónde? Los escucho a ver cuál es su opinión, o sea, ¿qué harían? ¿Qué tendrían sí o sí? Una paciente sana, 35 años, sin ningún antecedente, no toma ninguna medicación. El oxímetro y el electrocardiograma, seguro. Y el tensiómetro en el pie, en el tobillo. Excelente, excelente. Esos tres no pueden faltar. Oxímetro, manguito de presión no invasiva y electro. ¿Y el electro dónde lo colocarían? Porque adelante va a tener una mama que se va a operar. Y en la espalda. Exactamente. Siempre es una pavada, pero más de una vez he visto cómo le colocan los electrodos en el pecho después hay que sacárselo. No pasa nada, pero es algo que si lo piensan 2 segundos, lo hacen ya automáticamente en la espalda. Entonces, una paciente de 35 años, fíjense que esto es algo súper sencillo, un caso habitual y es una cirugía, o es un tipo de cirugía que van a ver bastante. No por lo mama específicamente, sino un paciente sano que se va a operar de una vesícula, de una hernia, de lo que sea, de una mama. ¿Sí? Entonces, 3 monitores básicos, les insisto, por eso sí se los voy a preguntar, hay 3 monitores básicos que son, que si los tendrían que elegir a ver qué cosa no me puede faltar bajo ninguna circunstancia, son electrocardiograma continuo, oximetría de pulso y presión arterial no invasiva. Paciente ASA 1, cirugía que no tendría que ser demasiado sangrante, se colocan esos 3 monitores, ¿sí? Y con eso estamos más que bien, de no mediar nada raro. Y la última pregunta, y ya los libero, chicos. Durante el mantenimiento anestésico, ven que la paciente venía presentando una capnografía normal, con una meseta expiratoria normal, y de repente la paciente por algún motivo empieza con una curva de este tipo. ¿Qué pensarían con una curva de este tipo? Broncoespasmo y EPOC. Sí. Fíjate que es una paciente de 35 años sin antecedentes de tabaquista, no fuma, nada, es súper sano. O sea que EPOC yo no pensaría, sí en un broncoespasmo. ¿Sí? Intubación bronquial, ¿no? Exactamente, y lo otro, intubación bronquial. Entonces,
También no está mal lo que dijiste de EPOC. Podés en un EPOC tener esta curva. Ahora, no es lo primero que pensaría en esta paciente en este caso clínico, ¿sí? Lo primero que pensaría es, bueno, si venía con una curva normal y de golpe pasa esto, yo pensaría primero en un broncoespasmo, pero también se puede haber pasado que el tubo se haya progresado y haya pasado de ser una intubación no correcta a ser una intubación bronquial, ¿sí? Son las dos cosas primarias en las que tienen que pensar en esta paciente. Bueno, ahora les contesto todas las preguntas, todas las dudas que tengan. Acá me preguntan qué varía si elegir una PANI o una presión arterial invasiva. Básicamente, las características del paciente. Nosotros la presión arterial invasiva no la usamos de rutina, no sé, en una vesícula. Ahora, si es un paciente de 80 años con, no sé, una insuficiencia aórtica o leve o con una estenosis aórtica, al margen de que después discutimos si se tiene que operar o no, depende de las características del paciente y de la cirugía y obviamente de lo que tengamos disponible, pero en este caso, si entre la PANI y entre la presión no invasiva e invasiva, ¿qué es lo que nos va a determinar cuándo lo usamos? El tipo de paciente, las características del paciente y las características de la cirugía, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna duda, si ha quedado más o menos claro, los libero. Esta era una clase, la verdad, que el tema de monitoreo es bastante sencillo, no hay mucho, no hay mucha ciencia con respecto a esto, es algo bastante intuitivo, pero bueno, sobre todo me interesaba hablar un poco o hablar sobre todo de la interpretación de la curva capnográfica, pues por ahí lo que más les puede llegar a dificultar en cuanto al estudio posterior. Así que espero que les haya quedado claro eso. Pero cualquier duda que tengan, preguntan en el foro, ¿sí? Y les solucionamos las consultas, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, chicos, y cualquier duda nos escriben, ¿sí? Gracias, Fabricio. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau.